Si hay una montaña, vas y la subes. Si ves un río, te arriesgas y lo cruzas. Si el camino es pedregoso, sigues y no le echas la culpa. Si hay que trabajar día y noche, trabajamos día y noche. Ese es el espíritu del emprendedor chileno. Y si las pymes no vienen a nosotros, nosotros vamos a las pymes. Aquí comienza Chile al Hombro, el show de los emprendedores de la Metro. Grandes historias y testimonios que inspiran, con las voces de miles de chilenos y chilenas que están construyendo un país mejor. Aquí nos lanzamos. Ahora nadie nos para. Ya estamos embarcados con Chile al Hombro, el show de los emprendedores. Con la conducción de uno que sabe, el periodista y director ejecutivo de la Multigremial Nacional, Álvaro Izquierdo. Se abren las cortinas del mejor emprendimiento de la Metro. Hola amigos y amigas emprendedores, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Chile al Hombro, el show de los emprendedores de Chile, obviamente aquí en la Metro. Ustedes saben, ya soy Álvaro Izquierdo y lo acompaño en estos programas, ¿cierto? Para hablar de lo que es emprender acá en Chile, cuánto cuesta, o quizá a algunos no les cuesta tanto también, a los que han tenido más suerte, menos suerte, pero al final lo que tratamos de hacer acá en este programa es reflejar historias de vida, ¿cierto? De las personas, de los emprendedores, de los que están en la calle, ¿cierto? Sacándose la mugre. Esas son las personas que al final se echan el país al hombro y que hacen que lo sacan adelante, que nuestro país surja. Aquí hablo nuestra entrevistada, la voy a presentar a continuación. Oye, primero, sí, antes de la presentación, decirles o recordarles que nos pueden escuchar en Santiago en la 95.9, pero también en Villa Rica y Pucón en la 91.5, en Temuco y Padre Las Casas en la 94.3, y también pueden escucharnos y vernos en la metrofm.cl, nuestra plataforma, y también en YouTube en la Metro TV. Si nos buscan, ahí nos van a encontrar, y obviamente en el canal 194 de Zapping, que es nuestro partner, ¿cierto? Nuestro socio. Y no se olviden, por supuesto, de seguirnos en nuestras redes sociales, la Metro CL, tanto en Instagram como en Facebook y también en X, la red combativa, como le digo yo. Y si tienen una historia de vida buena, no solo de vida, de emprendimiento, alguna cosa interesante que le esté pasando, que esté viviendo, que haya vivido, puede escribirnos también a nuestro celular a producción al 569-3188-2414, y de esa forma nos cuenta su historia y nosotros vamos a estar encantados de invitarlo al programa Chile al Hombro aquí en la Metro. Oye, vamos entonces con nuestra entrevista, que ella habló un poco. Hoy día estamos con una exdiputada, ex senadora, directora ejecutiva de Alianza in Chile, que es un gremio de innovación, ¿cierto?, de aplicaciones tecnológicas en Chile y en Latinoamérica. También es fundadora de Women Equality Solutions, empresa que inserta la perspectiva de género en organizaciones gubernamentales y también en empresas privadas. Estamos hablando de Marcela Constanza Sabat Fernández. ¿Cómo estás, Marcela? Muy bien, Álvaro. Contenta de estar por primera vez en esta radio. Yo trabajaba hace poquito rato en una radio muy vecina. Sí, muy cercana. Claro, una muy vecina de arriba. Y no había venido nunca a la Metro, así que súper contenta de la invitación de estar contigo en esta mesa hablando del emprendimiento, algo que hoy día se me hace muy cercano después de haber estado mucho tiempo en el mundo público, y perdón por mi intromisión previa. No, está perfecto, Marcelo. Y primero, al revés, muchas gracias a ti por estar acá por primera vez en la Metro. Felices de recibirte, de verdad, y desde ya que hay invitado para muchos otros programas y para muchas otras opciones que tengamos. Y nada, y la Metro sí, por una radio que no lleva tanto tiempo, pero tiene mucha onda, mucho estilo y mucha buena onda, sobre todo el equipo, así de verdad que acá lo pasamos bien, además de informar y de tener buenos entrevistados. No, pero eso sí que está claro. Eso es lo más buenos importante. entrevistados. Obvio que sí, pues por eso estáis tú aquí. Oye, y parece que también los buenos productores dicen, y los buenos ahí para manejar las perillas. ¿Los perilleros? ¿Cómo le llamamos eso? ¿Cómo le llamamos? Control, perdón. Se enojó. No. Es que sí, a lo todo mejor bueno eso aquí. significa otra cosa. Bueno, sí, en realidad. No sé. Oye, Marce, ya, para que nos metamos en materia. Qué desordenado. Esto sí, bueno, no es tan ordenado porque hay que pasarlo bien también. Pero eso es lo más entretenido. Es lo más entretenido. Oye, Marce, mira, quisimos invitarte porque, bueno, tú estuviste más de 12 años metida en política, fuiste senadora, fuiste diputada, estuviste siempre vinculada a algunas campañas, bueno, a todo el mundo político, que también vamos a hablar un poco de eso. Pero hoy día tenemos un nuevo perfil de esta Marcela Sabat, ¿cierto? Volcada al mundo, por un lado gremial, que eso es bien interesante también. Y sobre todo al mundo del emprendimiento. Entonces,
Cuéntanos un poco primero de hoy día en qué estáis emprendiendo, de qué se trata esto de Alianza in Chile, con quién estáis trabajando, cómo opera. Oye, sí, estoy en dos nuevos mundos para mí, pero que han sido toda una sorpresa. Primero, apenas salí del Senado con esta inquietud de poder ponerle un doble clic en lo que tiene que ver con la equidad de género y todo su desarrollo en las organizaciones privadas y públicas. Entro en esta como aventura de emprender con mi consultora, que es bien particular porque parte de los recursos que tenemos por proyecto las asignamos a algún programa de desarrollo social para mujeres que buscan trabajo y que por el maternity gap o todo el tiempo que por la maternidad estuvieron afuera les ha costado un poco más. Y en ese sentido lo hemos hecho también. Yo lo hago con mucha sorpresa porque tuve que aprender de cero todo, desde la parte burocrática, la creación de la sociedad, toda la parte ya más del banco y todas las obligaciones que tiene. Servicio interno. Sí, servicio interno y todo lo que muchas veces traté desde afuera, como intentando representar quizás a muchos emprendedores, dando la batalla y gestionando cosas. Hoy día me tocó vivirlo en carne y hueso y esa fue una sorpresa en todo porque tuve que aprender a hacer cosas que no había hecho antes. Antes de ser diputada y senadora fui empleada, no fui emprendedora, entonces para mí sí realmente es una sorpresa y de lo lindo y de lo graso, o sea, de todo, lo dificultoso, lo burocrático, pero también como de lo alegre y lo reconfortante que es que las cosas salgan adelante, que te resulten y que además tengas un objetivo que no solamente te hace bien a ti como organización, como sociedad, como emprendimiento, sino que también a la sociedad. Cuando generas empleo, cuando además tienes un objetivo que es buscar la equidad de género para un grupo de trabajadores, de colaboradores de una organización, eso lógicamente que es bueno para los hombres, para las mujeres, para Chile. Y obviamente que ahí súper contenta. Y lo otro que tú mencionabas desde el mundo gremial también está este tremendo desafío de encabezar un gremio que es súper nuevo, que se crea el año pasado en Chile, pero ya tiene algunos años más en Colombia, en México, en Perú, tiene una representación latinoamericana bastante grande y son las mismas empresas que son de aplicaciones, parten con las aplicaciones de transporte, que son Rappi, Uber, Cabify, Didi, en cada uno de los países y después se amplían a otras áreas, como puede ser Health Tech o FinTech o otras representaciones. Entonces desde ahí buscamos, si bien un amplio ámbito desde lo reputacional, generar convenios con el Estado, con otras empresas, con fundaciones, con sociedades de la organización civil. En el fondo, cosas buenas, no para solamente para adentro, sino que para afuera, hacer un aporte para la sociedad. También ver toda la parte de vinculación con la normativa, con la regulación, y ahí también nos hemos llevado una tremenda sorpresa. Antes de meternos en materia en cada uno de estos temas, ¿cierto? Porque son temas grandes en sí mismos. ¿Cómo ha sido para ti emprender? En el fondo tú me decís, claro, pero si yo te preguntara la Marcela Sabat política o la Marcela Sabat emprendedora, ¿cuál preferí y por qué? No puedo elegir. No puedo elegir porque además esta energía o fuerza que tiene una persona que emprende tiene que ser inagotable. Como que no tienes permiso a cansarte. Como que lo estoy viviendo en el fondo en carne propia después de haberlo escuchado muchas veces. Yo te voy a decir que igual uno, si tienes la actitud emprendedora en la vida, probablemente te va a ir bien siempre, independiente de si estás emprendiendo en términos figurativos o no. O sea, el emprendimiento tiene un concepto también como quizás más subjetivo en la vida de cómo... Una forma de ser. Claro. A si efectivamente estás en la práctica como innovando o tomando un emprendimiento desde la innovación. Y obviamente que ahí como que me hizo match mi actitud emprendedora siempre desde nuevos proyectos, nuevos acuerdos que tuve en todo este mundo político, un camino que empezó bien joven también de los 27 años y que salgo a los 40 a este mundo del emprendimiento en la práctica y obviamente que... son mundos súper distintos, o sea, desde la autoridad, desde que muchos hacen las cosas por ti, hasta este mundo donde tengo que hacer, yo generar... Hay que hacer todo. Todo. Y estoy feliz aprendiendo cosas nuevas
y estando en el pellejo, como tú decís, de muchos chilenos que lo hacen todos los días. ¿Qué ha sido lo malo de emprender? Lo malo de emprender creo que para mí es encontrarme con la demora de los pagos. Te lo voy a decir Gran problema. Te lo voy a decir súper así como de entrada, sin pelo de la lengua. Creo que si para mí es un problema, o sea, no me puedo imaginar el problema que tiene que ser para una familia que vive solo de eso y que tiene muchas familias a cargo en términos de colaboradores y personas que trabajan en ese emprendimiento, porque al final te retrasa todo. Po, y una persona conocida, ¿cachai? O sea, igual uno tiene dice, ay, claro. cierta ventaja, diría yo, porque bueno, ¿cómo le vamos a fallar a la Marcela? Pero imagínate que te pasa a ti. Nosotros cuando entrevistamos gente acá, o sea, siempre coinciden financiamiento y tema de pago. Yo te juro que quedé con grandes todo marcas. El Estado, no he trabajado con el Estado todavía, pero como municipalidad sí. Pero son las peores los municipios, peores pagadores. Es súper engorroso el pago. De burocracia. Es impresionante la cantidad de documentos para una boleta. Pero las empresas con grandes nombres también. A mí me ha impresionado. Te juro que yo digo... como impresionante lo reputacional con lo distinto que tienen en este otro como backstage de pagado proveedores, así que ahí como que me quedaba un poquito como impresionado. Esos son los grandes problemas que he tenido. Ya, y lo bueno de emprender. ¿Con qué cosas lindas te has Lo bueno de emprender es encontrarte como transversalmente desde el colaborador más, digamos, como el que está partiendo en una empresa hasta los grandes gerentes, como con ganas de escucharte, con ganas de entender cuál es el objetivo de tu emprendimiento y que tiene en el fondo un gran objetivo para la organización y por tanto también para la sociedad. Como ver de verdad convicción en empresas que son muy grandes y que probablemente tú decís, esto lo está haciendo por moda. La equidad de género muchas veces la ven como moda. Y muchas veces la ven también con mucha resistencia. Entonces, lograr quitar ese muro de la resistencia. Las feministas son todas, en el fondo, súper extremas y quieren todo en contra de los hombres. Y salir, yo estoy súper lejos de ese concepto. Entonces, vengo como con esa etiqueta muchas veces. Y logro sacármela y que me escuchen y que vean que esto es para los hombres y para las mujeres, lógicamente, pero que es una bondad para la sociedad. ¿Qué cambio social estáis generando a través de tu emprendimiento, Marce? Yo estoy generando bondades para las familias, una mejor forma de vivir, pero además una forma de vivir más también justa, corresponsable para padres y madres que muchas veces... quieren hacerlo, pero no tienen cómo hacerlo. Generar normativas internas desde la organización es casi tan importante como generar legislaciones. Son dos formas de empujar culturas muy, muy, muy relevantes. Y yo creo que probablemente las empresas no se dan cuenta de esa relevancia, de que cuando generan normativas internas al interior de una organización, valga la redundancia, lo que están haciendo es hacer un cambio cultural y están empujando un cambio cultural que muchas veces va mucho más adelantado que la propia legislación o que el Estado. ¿Cuáles son las principales barreras que habéis visto, sobre todo al interior de la empresa privada, por ejemplo? Muchas veces, no te voy a decir que todas las empresas, porque ahí también yo encontré otra sorpresa. Yo llegué como quizás con un estereotipo de la empresa que no tenía tanto interés en avanzar en esto, y yo creo que obviamente hay un antes y un después de la pandemia, del estallido social, donde estos propósitos pasan a ser casi que prioridades en casi todas las empresas, pero yo creo que aquí en la heterogeneidad de las empresas me he encontrado con algunas que tienen como esta pared maciza, muy maciza de la flexibilidad laboral, por ejemplo. Como que les cuesta entender que la empresa va a seguir teniendo los mismos números de recursos, va a tener los mismos resultados o mejores, incluso si se logra esta flexibilidad y tenemos así personas más felices que además tienen la cabeza más puesta por el objetivo de cumplir al interior de sus organizaciones. Oye, esto de la equidad de género, como tú bien dices, son temas, claro, que yo creo que están permeando mucho, han permeado durante el último año, pero hace poco tiempo atrás era realmente inexistente y efectivamente estaba esa visión de que es equidad de género, y asimismo lo comparo un poco con la sustentabilidad o el triple impacto y allí, no sé, que hoy día también están todos metidos y todos están en esta conversión o reconversión. Sí. Pareciera ser que en términos de equidad está pasando lo mismo, hay una especie de cambio de mentalidad. Hay cambio de switch. Sí, y
En algunos más lento que otros, y otros que van así, pero años luz arriba avanzados también. ¿Quién la lleva en esto hoy día? Es que hay muchas empresas y también es súper bueno como mostrarlas y dar ejemplos. Por ejemplo, hay InBev, Sí. que son Los los dueños conozco. de las cervezas y como conocía, tienen un postnatal obligatorio de un mes para los hombres y con el pago de la empresa. Entonces, cuando tú ves eso y te das cuenta que en Chile 2 de cada 10 papás se toman los 5 días apenas que tenemos de Sí, po. postnatal obligatorio, tú dices, wow, acá hay que seguir visibilizando este tipo de organizaciones. Son muchas las que tienen este tipo de medidas. No sé, los que tienen también Mercado Libre, un subsidio a la congelación de óvulos, a las mamás que quieren en el fondo retardar su maternidad, pero que no queden con esta carga también. O sea, estas cosas así a uno la remueven, pero totalmente, y le hacen darse cuenta que hay de todo en todas partes. O sea, hay, sobre todo en el mundo privado, hay muchas iniciativas que el Estado debería mirar. Muchas veces vemos estos dos mundos, el Estado con el empresariado, como grandes monstruos que tienen una pared entre medio y que se demoran mucho en acercarse. Y la ley del lobby, por ejemplo, que es la herramienta que tenemos para acercarnos, la vemos como también algo súper satanizado. Y yo creo que hoy día, y sobre todo para los años venideros, donde no tenemos un gran porcentaje de crecimiento proyectado, yo creo que la empresa y el Estado deben acercarse más que nunca, deben generar más lazos de colaboración para poder lograr objetivos, sobre todo en lo social, con estas miradas de equidad, de encuentro. Cuando uno habla de equidad, habla de encuentro, y yo creo que estos dos mundos grandes, estos dos monstruos, el Estado y el empresariado, que tienen ventajas y desventajas, que tienen formas buenas y formas no tan buenas de generar ciertas cosas, deberían hacer un match. Estoy poniendo ejemplo, la gran data que tiene el Estado con la gran eficiencia de los recursos que tiene el empresariado. O sea, ¿por qué no hacer un gran acuerdo de colaboración en grandes cosas que, bueno, son vínculos que ya están creando y que yo espero que los próximos años tengan más fuerza, porque hoy día no se ve tanto? Y yo creo además que hay un punto que a mí siempre me gusta mencionarlo, que tiene que ver con los asuntos públicos. Cómo también le damos más fuerza al interior de las empresas a los asuntos públicos, a la necesidad de generar cercanía con un gobierno, de gobierno de turno, con el Estado en general, de que te conozcan. A mí me pasa que Hay un temor en general, ¿o no? hay Una un temor distancia, como impresionante. que- Y te estoy hablando yo, que estuve 12 años en el mundo público y que tuve ese temor con las empresas. Me costaba tener estas reuniones con grandes empresas, con grandes industrias, porque iban a decir, esta Lobby. parlamentaria está teniendo intereses o tiene intereses creados o tiene una cercanía que no debiese ser. Pero yo creo que la cercanía que debe tener la empresa con el gobierno de turno y con los distintos ministerios es un deber. Un deber no solamente porque socialmente puede llegar a crearse el espacio de necesidad por parte del Estado, que no puede cubrir eso y que sí la empresa podría hacerlo, estoy hablando en emergencias, en grandes momentos Lo que hemos visto. así lo hemos visto, sino que también porque mientras más conocimiento haya de la industria, o de nuevas industrias, sobre todo en la que estoy yo hoy día, de tecnología, de aplicaciones, de nuevos emprendimientos, que hoy día son ya grandes espacios que son utilizados en el día a día de la ciudadanía, que el Estado los conozca y sepa cuáles son los beneficios para los chilenos y las chilenas. ¿Desde cuándo está, Marce, tú metida en este tema de equidad de género y por qué? ¿Por qué este Siempre. propósito? Siempre. ¿Dónde nace? Bueno, yo di hace poco una charla TED y ahí me di Y vamos a cuenta. hablar de eso también. Ahí me di cuenta que es increíble el mundo de las charlas TED, así que por favor, si es que tienen la posibilidad de entrar ahí, no solamente de verla, sino que de crear cada uno en su vida una charla TED, que es un espacio donde tú conectas lo que haces, lo que trabajas, con lo que te mueve, con una experiencia personal así muy potente, se los recomiendo. Y ahí lo expliqué, así que si pueden hacerlo, yo en mi Instagram tengo mi link a mi charla TED, tiene que ver con esto, tiene que ver con una experiencia personal que viví muy, muy, muy chica y que sin querer me di cuenta que estaba como sanando a esa niña con todos los proyectos de ley que empecé a empujar y con todas las organizaciones sociales con las que me encontré. Y que además fue súper complejo porque yo estaba en la derecha.
o estoy en la derecha en términos de conceptos ideológicos, y probablemente en la derecha los conceptos del feminismo, de los derechos de las mujeres, no es un asunto que tú digas, ya, esta es mi casa, no. este es mi hogar, este es Marcia, vamos a ir a un pequeño corte y Obvio, volvemos vamos. con este tema que está bien interesante. Vamos con Creedence. Ah, buena. Some folks are born made to wave the flag. Ooh, they're red, white, and blue. And when the band plays "Hail to the Chief," ooh, they point the cannon at you. Now, it ain't me, it ain't me. I ain't no senator, son. It ain't me, it ain't me. I ain't no fortunate one, no. Some folks are born silver spoon in hand. Lord, don't they help themselves, dog? But when the tax man comes to the door, Lord, the house look like a rummage sale, yeah. It ain't me, it ain't me. I ain't no millionaire son, no, no. It ain't me, it ain't me. I ain't no fortunate one, no. Some folks inherit star-spangled eyes. Ooh, they'll send you down to war. And when you ask them how much should we give, ooh, the only answer, more, yo. It ain't me, it ain't me. I ain't no military son. It ain't me, it ain't me. I ain't no fortunate one. It ain't me, it ain't me. I ain't no fortunate one. No. It ain't me, it ain't me. I ain't no fortunate son. Sigue toda la emoción del campeonato chileno y tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet. Hay una nueva radio en la ciudad y ¿no lo sabías? En casas y oficinas, en autos y micros, en el metro y en los taxis, la metrofm.cl. Una radio a tu medida. Porque no basta con tener buenas ideas si no lo damos todo para que sucedan. Seguimos con Chile al Hombro, el show de los emprendedores, junto al periodista Álvaro Izquierdo, acá en la Metro. Bien, ya estamos al aire nuevamente aquí en Chile al Hombro, en nuestro segundo bloque. Luego de un breve corte estamos conversando con Marcela Saad, ¿cierto? Todos la conocen, ex parlamentaria, senadora, diputada, pero hoy día lo más importante es emprendedora. Tenemos una nueva emprendedora para Chile. Está haciendo varias cosas muy choras. La Marce, sobre todo, emprendiendo con una empresa donde hace asesoría en términos de equidad de género. Y yo, antes del corte, le había preguntado a Marcela, ¿cierto?, que de dónde viene ese propósito que tiene hoy, y ella nos alcanzó a decir que lo trae desde muy chica, y ahí nos quedamos, Marcela. Entonces explícanos un poco de dónde viene esta idea de la equidad de género y por qué la tenéis tan arraigada dentro tuyo. Oye, sí, lo que yo les estaba contando, que tuve un interés y una necesidad de que era parlamentario siempre generar este tipo de proyectos, y probablemente incluso desde donde estaba no era tan fácil, digamos, de hacerlo, pero así todo porfiadamente lo seguía haciendo con muchas ganas y con una forma también bien entretenida e interesante de llegar a acuerdos. Era un tema que uno podía generar acuerdos y poder trabajar con personas de todos los espacios políticos. A mí eso siempre me gustó y creo que soy una convencida de que esa es la mejor forma de avanzar. Saqué varios proyectos y fue solo después que salí del Congreso, después de que dejé de ser senadora, cuando di mi charla TED, que me di cuenta que todo ese empuje, todo ese propósito que tenía tan arraigado y con tanta convicción y con tanta fuerza, venía de cosas que vivió cuando era chica, de momentos desagradables, y que entendí
después que era porque era mujer. Entonces, mucha necesidad de trabajar para que otras mujeres no lo vivieran, probablemente hoy día más que nunca, porque tengo una hija y no quiero que tampoco lo viva. Tengo sobrinas a quienes amo, entonces también eso me mueve muchísimo. Y hoy día, con la tremenda sorpresa, darme cuenta que hay hombres que también lo entienden súper harto, que lo tienen súper también como una lucha propia por sus hijas, por sus hermanas, y eso me tiene súper contenta de ver que esto es algo de nuevo que lo quiero decir todas las veces que sea necesario, es un bien para la sociedad, no es un asunto de mujeres, es un asunto de tener un mejor lugar donde vivir y de acelerar una cultura que es súper necesaria de acelerar y que sea más rápido. Y en ese sentido, tú también eres parte de la Fundación Miradas Compartidas, ¿cierto? Sí, parte del directorio. Eres parte del directorio y estuviste un tiempo incluso liderando. Directora ejecutiva también, ejecutiva. sí. Y me imagino que estando ahí tú te metes mucho, Marce, o te metiste mucho en el tema de las brechas. Sí. ¿Cuáles son a tu juicio hoy día las grandes brechas que siguen existiendo en Chile? Digo, respecto de los hombres, ¿cierto? Sí, no, mira, es impresionante. Yo en mi charla te doy algunos porcentajes y también muestro algunas cosas en la práctica. Entonces, por ejemplo, tú sabías que el principal síntoma del ataque cardíaco, ¿cuál es? ¿Principal síntoma? Sí. ¿Dolor? ¿A dónde? En el lado... En el pecho, ¿cierto? El corazón, Claro, como la un izquierda, hombre como ¿no? que se agarra así como... El brazo, Y tú dicen. te lo imaginas, ¿o no? Así como una persona que le duele el corazón y que está sudando. Ya, ¿y qué te quiero decir con esta pregunta? Los síntomas del ataque cardíaco son conocidos por todos los que son generados en un hombre. Entonces, los síntomas que nosotros conocemos del dolor del pecho, del brazo izquierdo y todo aquello es de los hombres. El de las mujeres son muy distintos. Y eso tiene que ver por la falta de perspectiva de género en el estudio del ataque cardíaco. Una mujer le va a doler probablemente muy fuerte el estómago. Vas a sentir que se te está dando vuelta el estómago o una jaqueca muy fuerte. Y si yo te pregunto, no sé, tú sabes que tienes un 24% más de posibilidades de morir en el caso que tienes un accidente automovilístico por el solo hecho de ser mujer. Y tú me dices, ¿pero por qué? O ¿Por qué? tener, Te tengo que tener preguntar, ¿por qué? 45% más de posibilidades de que tengas un accidente gravísimo en comparación con un hombre, porque los monos de goma que son utilizados para los accidentes en las fábricas de Cuerpo de automóviles son con las medidas de un cuerpo de hombre. Y si yo le pregunto a una mujer, ¿has sentido frío en un mall o en una oficina? Y tu compañero de trabajo está feliz, está ahí con chaleco, muerto de frío. Bueno, porque los termostatos de los aire acondicionados en el mundo están basados en un hombre de 45 años. Ay, qué Y entonces heavy. para los hombres los 22 grados es espectacular, pero para las mujeres el necesario es el 24. Ahora estamos haciendo spoiler de la charla. Oye, pero por favor, o sea, ¿a qué me refiero? Que yo con datos súper prácticos te voy a entender que esto no es una moda, que no es solamente como un eufemismo, no es un concepto, no es como una lucha de algunas y no es solamente un asunto político, sino que es una necesidad para que tengamos un mundo más justo, para que tengamos un mundo donde las mujeres no tengamos miedo distintos a los hombres cuando caminamos por la calle. Y ¿En Chile aún se discrimina a la mujer? Totalmente, o sea, no es algo que digo yo, lo dicen los estudios, lo dice la CMF, lo dicen grandes organizaciones internacionales. Partiendo por los accesos a los directorios, a los altos cargos Tenemos ejecutivos. todavía una brecha salarial de un 23%. En el mismo lugar ¿Pero ha ido del bajando? trabajo ha ido bajando. Porque partimos en el 25 Claro. o en el 33 y hoy día estamos en el 23. El hecho de que estén más mujeres en directorios, en espacios de poder, también te ayuda a que eso permee para abajo en el fondo y vayan habiendo más mujeres en encargos de alta posición para que generen cambios. Pero no sé, hay cifras que son bien importantes que en el fondo nos ayudan a entender que esto es de todos los días, que todavía no se ha avanzado lo suficiente. Hemos avanzado mucho en los últimos años, sí, eso es verdad. Pero es necesario seguir impulsando esto con mucha fuerza para que en el fondo no siga habiendo esta brecha, ¿cierto? En ciencia y tecnología hay una brecha importante, estamos haciendo ahí una cosa, una investigación y algo que podría ayudar también a las políticas públicas. Lo que pasa también en el mundo del trabajo, y vuelvo ahí, tiene que ver con la natalidad, ¿cierto? Con la baja natalidad, un 1.2%, y uno dice, ¿pero qué tiene que ver eso con el trabajo? O sea, las mujeres hoy día se dan cuenta, y es respuesta de ellas, como primera respuesta, yo no voy a trabajar, o sea, yo no voy a tener hijos porque tener mi propio desarrollo individual, personal, profesional, no
no se compatibiliza con ser mamá. Entonces, ¿por qué? Porque las empresas no tienen, en su general, la respuesta de las mujeres, condiciones de flexibilidad, condiciones amables para que yo pueda maternar. Oye, sí, yo eso lo he conversado con mucha gente, partiendo por mi señora, bueno, y al final todas coinciden en lo mismo. O sea, hay brecha en términos de cargo, de responsabilidades, de directorio, salarial, etcétera. Pero parece ser que por lejos, la brecha donde realmente se genera esa gran distancia tiene que ver con lo laboral y que tiene que ver con la maternidad al final, ¿cierto? Sí. Ahí es donde la mujer queda muy rezagada y queda muchos años fuera de la carrera, digamos, del sistema. Y ahí laboral. probablemente hacer el llamado directo al gobierno, porque la necesidad de que exista derechos a la cuna universal para todas las mujeres hoy día, solamente está el derecho a la cuna para mujeres que están en empresas de 20 o más trabajadoras. Sí. Entonces, ¿qué pasa con todas esas emprendedoras? ¿Qué pasa con todas esas mujeres que están en empresas donde no hay 20 trabajadoras? No tienen el mismo derecho. Entonces, hay una necesidad y ojalá que también sea para los hombres. Claro, ahora quizá también falta incentivo de alguna manera hacia el empleador. Si tú lo miras por el otro lado, lo que cuando yo converso también me dicen, claro, y tú tenías una empresa, eres un pyme, no tengo idea, y dices, claro, pero necesito a esa persona trabajando. Entonces, ¿cuál es el incentivo? ¿Cachai? Como que también creo que hay que trabajar en eso, ¿no? A nivel de Estado. Sí, claro, pero por eso te digo, o sea, una mujer que está tranquila del cuidado de su hijo o de su hija al momento que está trabajando, y un hombre lo mismo, ojalá que sea también una preocupación del Estado y de la empresa respecto de los hombres y no solamente las mujeres, para que la sala cuna no sea otra carga más para la mujer. En ese sentido, en el fondo pueda también optar a eso. Ahora, con respecto a lo del pre y el postnatal, hay un asunto que tiene que ver con los derechos de los niños también. No es de las mujeres, estamos hablando de la persona que va a nacer. Si los niños son muy chicos a los 6 meses. Entonces, los que hemos sido papás. y ¿sabéis qué? Hay además evidencia científica y que demuestra cómo una guagua que se separa de su madre a los 2 meses, como era antes, y hoy día a los 5 meses y medio, es muy distinto con todo el asunto cerebral, el apego. Seguro y todo eso. Entonces, y qué bueno sería que más empresas hicieran lo que hacen hoy día las empresas que entregan un mes de postnatal obligatorio para los hombres. Y este tema que salió hace poco a propósito de Camila Vallejo, que fue la contingencia de esto de extenderlo a 1 año. ¿Qué opinas Yo ahí? no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que eso iría aumentando la precariedad laboral de las mujeres, no solamente lo que tiene que ver con el porcentaje de trabajo, digamos, formal, sino que además le entrega también una discriminación negativa a la mujer, porque hoy día lo que tenemos que hacer, donde tenemos que llevar los esfuerzos, es que podamos generar una carga balanceada a los hombres y las mujeres de lo que tiene que ver con la paternidad y la maternidad, la corresponsabilidad. Y esa carga tenemos que empujarlo desde el Estado y también desde las empresas. Y por eso creo que quizás si uno avanza en algo tiene que ver con un postnatal al hombre, o entregar quizás flexibilidad laboral para que la mujer después de los 5 meses y medio pueda tener una flexibilidad laboral distinta hasta el hijo cuando tenga 1 año. Entonces, que tenga facilidades porque probablemente se va a enfermar más y que sepa que va a estar segura en ese trayecto, obviamente tener el foro maternal, pero también que no sienta este asunto cultural que existe en las empresas, que voy a pedir permiso y me van a mirar con cara fea. O sea, hay un asunto cultural del cual hay que hacerse cargo. Oye, Marce, de la política al emprendimiento, ya lo hemos hablado bastante, y de la política también al mundo gremial. Sí. ¿Cómo llegaste al mundo gremial? Tremendo desafío. Y cuéntanos lo que estáis haciendo ahí en concreto. No te adelantaste algo, pero ahora expliquémoslo Oye, más sí, me detalladamente. llamaron de Alianza IN, este gremio que, como te decía al inicio de este programa, tiene representación latinoamericana, parte en México, en Colombia, perdón, ahora está en México también, y luego en otros países. Estamos en Chile desde el año pasado. Se agrupan empresas de aplicaciones, las fundan las mismas 4 o 5, dependiendo del país, ¿cierto? Y lo que busca es, lógicamente, generar convenios en términos de mejora reputacional también, y de una conversación regulatoria normativa con el Estado, con las autoridades que generan estas normativas. Y cuando comenzamos el camino de Alianza IN, porque comienzo yo con él al mismo tiempo, digamos, cuando nace el año pasado, se nos viene con este tremendo desafío del reglamento que mandata una ley que ya está, cierto, salida del Congreso, pero que su vigencia está amarrada a la vigencia del reglamento.
El reglamento... Eso deberá salir como ahora, ¿o no? No, el reglamento se ingresó por primera vez a Contraloría el año pasado en esta misma fecha. Y hoy Hace un día, hace un año, se interna en Contraloría. Nosotros creemos que con muy malas, digamos, términos y formas para los conductores sobre todo, y por lo tanto trayendo muchas consecuencias negativas para los que trabajan y tienen ingresos mensuales todos los meses por medio de las aplicaciones. Y bueno, a Contraloría, y tiene que ser retirado por el Congreso porque tiene observaciones importantes, digamos, de forma y de fondo, y vuelve a ingresarse por segunda vez ahora recién un año después. Ah, ya, eso era. Entonces, Ya, es reingresado. Pero respecto de ese reglamento, que el reglamento de transporte, ¿cierto? ¿Cuáles son las principales problemáticas o barreras que tú ves en ese reglamento? Mira, nosotros creemos que el principal problema es que no se adecua a la naturaleza de este ecosistema, el dinamismo. Le quita todo tipo de dinamismo, no solamente porque la ley genera una congelación del registro de conductores y por lo tanto la entrada y salida de conductores, que es cuando necesita o cuando no lo necesito, entro y salgo del sistema, no va a existir. Por lo tanto, naturaleza de cómo funciona esta industria se elimina, sino que además la posibilidad que había de poder reemplazar a sus conductores tampoco existe con este nuevo reglamento. Se eliminan, o sea, se generan algunos requisitos de los automóviles que dejan casi 40% de los automóviles fuera. ¿Con la cilindrada eso? La cilindrada y además... Los más chicos no pueden, ¿no? No Los pueden. de menos de 1.5. 1.4. 1.4 hacia abajo, chao. Claro, chao. Y son el... 50%, 45% de los conductores. Es casi medio punto de desempleo más para Wow. Chile. Es una gran cantidad de conductores, y te voy a decir también que el problema es que esto es como un círculo vicioso terrible, porque va a generar menos cantidad de conductores, menos automóviles, por lo tanto tu viaje va a ser más lento porque va a haber menos oferta. No vas a cubrir la demanda. no vas a cumplir la pero no van a demanda. subir los precios. Los costos van a subir y obviamente que se va a encarecer el servicio. Entonces, no solamente acá hay un bien desde la sociedad, que van a haber familias que van a dejar de percibir este ingreso. Ojo, casi un 65-70% que es como un segundo ingreso. O sea, ellos están optando a esto porque no les alcanza su primer ingreso. Y la gran mayoría, por obligación además, si es que no alcanza el sueldo mínimo, la empresa le cubre ese restante. Tiene garantías laborales. Tenemos una figura laboral además que es independiente de la empresa, pero con garantías laborales de desconexión, de entregarle elementos de seguridad a los que son delivery. Entonces, aquí tenemos una forma que además entrega flexibilidad laboral. Algo que todos los conductores, te diría yo, el 99% valora, pero Sí. como primer asunto en esta forma de generar ingresos. Y con esto se le está cerrando la puerta a esa familia. ¿Y qué viene ahora en esta pelea, digamos, legislativa o No, mira, reglamentaria? nosotros tuvimos un año intentando que estas modificaciones se hicieran. La antigüedad también de los automóviles es un problema. Y aquí lo que se debía hacer era igualar con la antigüedad de los taxis. A nosotros nos pusieron menos años. Entonces también hay un problema porque el que quiere cambiar su automóvil no va a saber por cuánto años va a ser esta antigüedad que se establece, porque no se pone el torque. Entonces hay todo un problema de forma también en el reglamento que para nosotros es súper complejo. ¿Usted ahora está metido en la discusión? Es que ya se ingresó a la Contraloría, pero lógicamente nosotros vamos a generar observaciones y acciones a la Contraloría también en base a nuestra visión, porque tenemos el afán y la necesidad de no solamente tener un mejor servicio y entregarle una buena oferta a nuestros clientes, a los consumidores de este gran servicio que finalmente muchas veces también subsidia el transporte público, sobre todo en regiones y en zonas más vulnerables donde no llegan. Entonces, el transporte público. Y tenemos necesidad, vamos a intentar nuevamente, casi ya empezamos a correr con el segundo año, ya pasó un año de esta discusión. Y el problema es que las fiscalizaciones siguen, porque no está este reglamento, y los conductores están desesperados también con tener muchos partes y muchas fiscalizaciones que con esta ley podrían evitarse.
Bien, oye, nos pilló el tiempo, Marce, vamos a tener que despedir. Te agradezco muchísimo por habernos acompañado acá en la Metro, en Chile al Hombro. Buena conversa, felicitaciones por todo lo que estáis haciendo, Muchas todo lo que estáis gracias a emprendiendo, en los usted. gremios, estáis ayudando a mucha gente, así que eso al final es lo más importante. Así que nada, gracias por haber venido y obviamente te vamos a invitar más adelante para que conversemos más de todos estos temas de feliz de equidad, venir. de innovación, tecnología y de la aplicación cuando empiece también a avanzar el tema del reglamento. Yo creo que De es todas importante que maneras. hagamos una bajada aquí en el programa, ¿ya? De todas maneras, gracias por la invitación. Gracias a ti. Bueno, amigos, amigas, emprendedores, emprendedoras de todo Chile, nos vemos en un próximo capítulo de Chile al Hombro. Nos vemos, chao. Esta pyme llamada La Metro cierra las cortinas solo por hoy. Chile al Hombro, el show de los emprendedores, vuelve al trabajo el próximo sábado justo al mediodía, cuando nos conectemos nuevamente con más historias de vidas e inspiradores testimonios de éxitos y aprendizajes en voces de sus verdaderos protagonistas, acá en la 95.9. Chile al Hombro, el show de los emprendedores, es otro emprendimiento familiar de la Metro. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la Metro.